Alabamos al Señor por esta oportunidad. Una vez más estamos acá para compartir entonces el mensaje número 13, que lleva como título El trabajo de amor, primera parte. Y con este mensaje estamos comenzando entonces una nueva serie de nuestro alimento diario que se titula La perseverancia en la esperanza. Alabamos al Señor entonces por todo este tiempo que el Señor nos ha hablado a través del libro de Tesalonicenses y lo que aún continúa, o aún falta, por hablarnos el Señor a través de estas palabras proféticas que realmente debemos prestar mucha atención, amados hermanos, para que nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales estén realmente activados y ejercitados para atender a la voz del Señor a través de su palabra. Entonces quisiera, antes de dar inicio al mensaje como tal, hacer una oración breve. Señor, gracias por esta oportunidad, por tu palabra, por tu espíritu, por tu misericordia, por tu fidelidad. Bendice las iglesias, bendice cada hogar, cada hermano, cada familia, cada padre. Señor, tú eres fiel, tu misericordia nos ha guardado, nos ha preservado y creemos que continuará haciéndolo. Gracias por tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor. Amén. Bueno, queremos recordarle a nuestros hermanos que están en las casas que a pesar de que estén viendo el mensaje desde un computador o desde un televisor, a través de sus equipos, celular, puedan accesar al canal de YouTube de Cesarea de Filipo, suscribirse y colocar like para que podamos entonces tener más fuerza y esta palabra pueda tener más alcance, porque creemos que esta palabra puede salvar a muchas personas. Alabado sea el Señor. Quisiera comenzar entonces leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Nosotros vimos en mensajes anteriores que este trípode es la base de la carrera cristiana. Una vida cristiana no puede comenzar sin fe, no puede estar sin amor y tampoco puede avanzar sin esperanza. Entonces, lo primero que nosotros experimentamos en nuestra carrera cristiana es la obra de fe, ¿verdad? Esta fe que viene por el oír la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17, que nos dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros damos gracias a Dios, muchas gracias a Dios por haber oído estas palabras que produjeron en nosotros esa fe. Porque nosotros recordamos que hubo una desgracia en el huerto del Edén, cuando el hombre se desconecta de Dios por haber desobedecido. Y esa desconexión llevó al hombre a vivir espaldas de Dios. A pesar de que Dios, en Génesis juzgó a la humanidad, Génesis 6, el Señor juzga a la humanidad con el diluvio. 100 años después aparece Nimrod en el capítulo 11, verso 4. Vamos a buscarlo acá. Dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Nosotros vemos que a partir de este momento que Nimrod se levanta, se produce una sociedad idólatra y llena de pecado, totalmente ajena a Dios. ¿Y qué es lo que nos puede librar de esta generación idólatra llena de pecado? La palabra de fe. Alabado sea el Señor. La obra de fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y esta fue la experiencia de los tesalonicenses. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. Alabado sea el Señor. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a
todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es lo que produce esta obra de fe. Primero produce un cambio que retunda, que resuena entre los que están a nuestro alrededor. Las personas ven el cambio que hay en nosotros, ven lo que el Señor está haciendo a través de su palabra, y esto también da testimonio y es una manera de llevar el evangelio a los demás. Y algo muy importante, los tesalonicenses, y al igual que nosotros, le dimos espalda a los ídolos. Nos convertimos de los ídolos a Dios, con el objetivo de servir a nuestro Dios, a este Dios vivo, bendito sea el Señor. Y esto vino por el oír la palabra. Como ya leímos en Romanos 10 y 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y es importante que nosotros tengamos claro esto, amados hermanos. Si nosotros dejamos de tocar la palabra, si nosotros dejamos de oír la palabra, si nosotros dejamos de congregarnos, nosotros corremos el riesgo de que esta obra de fe no se efectúe en nosotros. Nosotros ya vimos a través de los mensajes anteriores cómo la fe es objetiva, es la palabra de Dios que está fuera de nosotros. Y esa palabra siendo oída en nuestros oídos, luego llega a nuestra mente, esta palabra llega a ser subjetiva en nuestro espíritu y ella crece alcanzando todo nuestro ser. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Mire, un ejercicio. Nuestros oídos oyen, nuestra mente comprende, nuestra emoción aprecia y nuestra voluntad decide creer y practicar. Fíjense, hagamos este ejercicio. Oír, comprender y decidir. Necesitamos entonces no simplemente escuchar algo, no, necesitamos la comprensión de aquello que escuchamos. Esto toma nuestra emoción, es decir, nos anima, nos alegra aquello que oímos y finalmente tomamos la decisión de practicar aquello que oímos. Y así es como la fe objetiva o la palabra de fe llega a nosotros, a nuestro corazón y nos lleva a tener una acción frente a aquello que escuchamos. Alabado sea el Señor. Y eso es sumamente importante para que podamos crecer y permitir también que el Espíritu Santo, a través de la palabra de fe, pueda producir en nosotros ese sentimiento de cambiar, de tomar otro camino si estamos en un camino errado o seguir el camino del perfeccionamiento. Alabado sea el Señor. Y esta fe objetiva, eso que está fuera de nosotros, llega a estar dentro de nosotros y comienza a hacer ese trabajo, porque nosotros oímos, recuerde, oír, comprender, creer, o sea, decidir y practicar. Y esto es lo que va a permitirnos, amados hermanos, que nosotros podamos entonces crecer en fe, avanzar en aquello que el Señor quiere que nosotros avancemos. La fe sabemos que es la sustancia de lo que no se ve. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, todo lo que Dios es, tiene, es nuestro por la fe. Ahora, es importante que nosotros podamos ver que esto que Dios es y tiene solamente lo podemos ver en la esfera espiritual. No es algo literalmente tangible. Por eso dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra aquí también se traduce como la sustancia, es lo que le da sustantividad. Si usted lee el versículo 3
del mismo Hebreos 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que usted ahora ve, ¿verdad? Era algo que no se veía. Pero Dios, a través de su palabra en la creación, le dio sentido cuando creó. Entonces, hoy nosotros necesitamos entender que todo lo que Dios es y tiene es nuestro. Todo lo que Dios es y tiene es nuestro por la fe. La fe es lo que le da sentido a nuestra vida cristiana, porque creemos. Es muy fácil creer en lo que se ve. Yo siempre recuerdo cuando hablo de este asunto al ladrón que estaba al lado a uno de los ladrones que estaba al lado del Señor. Yo le pregunto, hermano, ¿será fácil creer en alguien que está moribundo? Si alguien está moribundo y te dice, no, yo te voy a dar un reino, ¿será fácil creerlo? Sí, ¿verdad que no? Bueno, aquel ladrón estaba moribundo al igual que el Señor y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquel ladrón dio un ejemplo de fe. Él no estaba viendo ningún reino, pero él creyó en aquellas palabras que Jesús en algún momento dijo y él se apropió de ellas y se las pidió al Señor. O sea, él creyó en aquel moribundo. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. Entonces, esta es la fe de la que estamos hablando. Esto es lo que hace real lo que no se ve. Nosotros no vemos el reino que el Señor nos ha prometido, pero lo creemos. Interiormente hay una convicción, hay una certeza interior por la palabra, por lo que sentimos, porque esta palabra de fe tiene poder. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que sostiene, alabado sea el Señor, esta fe? El poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? Esta salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. En 2 Corintios 4:18 también hay un versículo donde Pablo nos habla de este asunto de la fe. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea el Señor. Las cosas que se ven son temporales. Envejecen, inclusive nuestra vida física es temporal. Envejece, carece, pierde fuerza, pero las cosas que no se ven, amados hermanos, estas cosas son eternas. Pablo, por ejemplo, afirmó en sus epístolas que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Vamos a ver eso en Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el Efesios capítulo 1, Efesios 1:19 al 23, nos dice de la siguiente manera, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo vio al Señor como la cabeza del cuerpo que estaba en los lugares celestiales, que estaba sentado en el trono a la diestra de Dios. Por la fe. Pablo lo vio por la fe.
no porque él lo vio visiblemente, tangiblemente, él lo vio por la fe. Alabado sea el Señor. Y es por eso que nosotros, amados hermanos, debemos vivir por lo que no se ve, creyendo en esas promesas que son eternas, que son verdaderas. Por la fe podemos mirar, por la fe podemos mirar al cielo. Podemos estar mirando las cosas de arriba y no las de esta tierra. El versículo 2 de Colosenses 3 dice, Colosenses 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por la fe nacimos de nuevo. Yo recuerdo hace unos cuantos años cuando yo hice una oración de fe, una oración muy sencilla. Y esa oración hasta el día de hoy me mantiene en el Señor. Por la fe nosotros nacimos de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, 6 y 7. Vamos a ver lo que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, 6 y 7. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fuimos regenerados en nuestro espíritu y fuimos hechos hijos de Dios por la fe. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo esto ocurrió, amados hermanos, por la fe. Esa fue la experiencia de la conversión de los tesalonicenses. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Y esta conversión de los tesalonicenses era un testimonio para todas las regiones, lo que dice el versículo 6 al 9 del capítulo 1. Dice, y vosotros vinisteis, dice capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Alabado sea el Señor. Y esta, amados hermanos, debe ser también nuestra experiencia. Y esto es lo que hace la obra de fe en nuestro corazón. Como dice el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de la fe que Dios hizo en ellos también retumbó o resonó en las diferentes regiones de Macedonia y en Acaya, como el Espíritu Santo, como la fe de estos hombres y mujeres habían llevado a este pueblo a servir al Dios vivo. Alabado sea el Señor. Y esta es la primera etapa de nuestra carrera cristiana, la obra de fe, que está simultáneamente trabajando, obrando a través del trabajo de amor, que es el tema, ¿verdad?, de este mensaje. Y está en la parte, en el versículo 3 también. Dice, del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Alabado sea el Señor. Y este trabajo de amor es importante para mí decir lo que significa trabajo de amor, que es la segunda etapa de nuestra carrera cristiana. La palabra trabajo en el griego es kopos, con K. Y tiene una traducción bastante compleja. Dice, la traducción de trabajo aquí es intenso trabajo unido a disgusto y fatiga.
Curioso, ¿no? Porque el trabajo de amor, amados hermanos, está relacionado con cuidar a los hermanos. Por un lado, el Señor está trabajando su amor en nosotros a través del crecimiento de la vida de Dios en nuestro interior. Por el oír, la fe crece. Por el oír la palabra, comprenderla, que esa palabra comprendida nos lleve a practicar, es lo que el Señor va ganando en nuestro interior por el trabajar de la fe, por el trabajar de la palabra. Pero esto tiene una expresión práctica. Y esta expresión práctica está relacionada con el cuidado de los hermanos. Y cuando hablamos de cuidar a los hermanos, a pesar de que todos nosotros ya fuimos regenerados y la vida de Dios está en nosotros, hay muchas cosas en nuestra alma que el viejo hombre dejó. Y cosas que deben ir desapareciendo progresivamente. Por eso el significado aquí de trabajo, o el significado de copos, es un trabajo intenso que produce disgusto y fatiga. Señor Jesús. Cuando yo vi este significado me quedé bastante impresionado, porque realmente cuando estamos entregando nuestro corazón para la edificación de la iglesia, nosotros muchas veces pensamos que es simplemente hablar o simplemente ir a visitar a alguien. No, realmente debe haber en nosotros esa motivación de amor. Y cuando esa motivación de amor, del amor de Dios está en nosotros, nosotros no desistimos de los hermanos. Nosotros no desistimos de los hermanos problemáticos, de los hermanos difíciles que el Señor trae a la iglesia. Porque si no, bueno, entonces no, de nada sirve lo que el Señor hizo. Él vino a buscar pecadores y pecadores arrepentidos. Vino a buscar personas llenas de errores. No vino a buscar perfectos. Y cuando alguien no tiene amor, sencillamente va descalificando a las personas de acuerdo a su criterio o a su convicción y finalmente no le da oportunidad. Imagínense que Dios hubiese hecho eso con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos entender que el trabajo de amor está relacionado, amados hermanos, con la fuerte tensión que se produce cuando estamos cuidando a los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver aquí la importancia entonces que tiene que alguien que trabaja para los hermanos o que tiene un trabajo de amor necesita ser un modelo para que los hermanos aprendan. Fue la experiencia de los tesalonicenses. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí había un asunto bien interesante que a mí me gustaría resaltar. La entrada de Pablo y Sila a Macedonia fue por Filipo. Y lo primero que se encontraron en Filipo, aparte de conseguir las mujeres orando, ¿verdad? Aquellas mujeres orando, Pablo, eso lo encontramos en Hechos 16, si mal no recuerdo, y en el capítulo 17, cuando Pablo tiene que salir de Tesalónica. Pero en el 16 usted encuentra que Pablo se encuentra con las mujeres orando, que es Lidia, Hechos 16, y él es encarcelado porque una joven que tenía espíritu de pitón empezó a molestar. Y ahí él echó fuera ese espíritu. Los que obtenían ganancia con esa joven le acusaron a Pablo y Pablo termina preso con Sila. Ahí se salva el carcelero. No tenemos tiempo para revisar todo ese detalle, pero a pesar de todas esas situaciones, fueron azotados, fueron perseguidos, fueron golpeados. A pesar de eso, Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 2 hace referencia a los hermanos que ellos no se detuvieron. Es decir, de repente usted y yo llegamos a esa región y en la primera ciudad nos golpean, nos azotan, nos meten presos. Lo más probable es que usted diga, no, esto no es de Dios.
mejor me voy, me devuelvo para seguir orando. No, ellos continuaron el trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque eran motivados por el amor. Es como una madre nunca desiste de sus hijos. Un padre que ama nunca desiste de sus hijos. Siempre da oportunidad. Y es por eso que el trabajo de amor está relacionado con el sufrimiento, con la fatiga, ¿cierto? Con el disgusto, pero no se desiste. Bendito sea el Señor. Y esto es algo bien interesante, hermano. Pues sobre todo para aquellos que lideran o que lideramos en las iglesias. Necesitamos continuar insistiendo, porque en esto consiste el trabajo de amor. Si no, es simplemente algo que se está haciendo por hacer. Y este pasaje del versículo 1 y 2 es con relación a Hechos 16, 22 al 24. Podemos leerlo. Vamos a leerlo rápidamente para corroborar un poco lo que estamos hablando. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Este es el carcelero que posteriormente es salvo. Alabado sea el Señor, junto con su familia. Entonces, esta es la obra de amor. A pesar de ser azotado, a pesar de ser golpeado, ellos perseveraron. Y eso es ser un ejemplo para los hermanos. A pesar de que muchas veces los mismos hermanos que cuidamos se levantan contra nosotros, nos señalan, dicen cosas, son cosas de niños, nosotros debemos continuar amándole y continuar haciendo el trabajo de amor. Todo esto fue hecho por amor. Bendito sea el Señor. Todo fue hecho por amor. Versículos 3 al 6 de 1 Tesalonicenses 2. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí vemos que Pablo está hablando como un ejemplo y poniéndose él como ejemplo. Recordemos, hermano, que en 2 Corintios 5:10 dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y todas nuestras obras, nuestro trabajo en el Señor va a ser juzgado. Señor Jesús. Y es por eso que nosotros necesitamos servir, trabajar por amor. Hacer la obra por amor y no por ganancia, no por dinero, no por buscar gloria para nosotros, no para que nos reconozcan los hombres. Por eso es necesario que nosotros cuidemos mucho, hermano, cuando hacemos la obra entre los hermanos, para ser modelos de ellos y ellos puedan percibir que nuestro trabajo es por amor. Todo esto que estamos haciendo aquí es por amor. Nosotros no estamos recibiendo un sueldo, no estamos recibiendo dinero por hacer esto, ni estamos buscando tampoco que usted lo haga, que usted dé dinero. Nosotros estamos haciendo este trabajo porque creemos firmemente que estas palabras pueden ayudarlo a crecer en vida y pueden edificar su vida espiritual. Porque ese es nuestro trabajo, porque para eso fuimos llamados. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12, quiero leerlo. Como Pablo y sus cooperadores eran para los hermanos como madres, y muchas veces como padres también. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas,
porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12. Y os acordábamos que anduvisteis, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Finalmente, el trabajo de amor tiene como objetivo, amados hermanos, llevarnos a vivir de una manera digna del llamamiento de Dios. Y esto está muy relacionado entonces con nuestro diario vivir. No es simplemente ir a un lugar a congregarse y entonces vivir de cualquier manera y ser carga a los demás. Nosotros, sobre todo el liderazgo, tiene que cuidarse mucho de ser imparcial en el momento que se relaciona con los hermanos. En Hechos capítulo 17, verso 4, allí vemos lo siguiente. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí nosotros necesitamos ver que en la iglesia llegan todo tipo de personas. Llegan personas de bajo nivel social y llegan personas de alto nivel social. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento frente a las personas que llegan con un alto nivel social? Inclusive personas pudientes que pudieran llegar a nosotros. Pablo habla a los tesalonicenses de este asunto porque esta era una cultura donde a algunos no les gustaba trabajar, sino que les gustaba recostarse a los demás. Y aún eso es una enseñanza y una exhortación para nosotros. Nosotros necesitamos no ser aquellos que tratan a las personas por interés. Los hacemos por amor. Pablo entonces en 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo mostraba siempre a los tesalonicenses que él y sus cooperadores fueron ejemplo para ellos en todas estas cosas de conducirse de manera digna del llamamiento que Dios había hecho. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 3:6 y 7. 3, 6, 7 y 11. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí está claro que nosotros debemos ser personas que no se arrecuestan a los demás. Andar de manera desordenada es una persona que no ordena sus prioridades y pretende entonces recostársele a los demás. Y aquí el apóstol nos habla de la necesidad de que todos trabajen. Andar desordenadamente aquí se refiere realmente a no trabajar, a estar ocioso, a no tener una responsabilidad en las cosas que se tienen que tener. Entonces es importante esto. En 1 Tesalonicenses 5, 14, para cerrar este punto, ¿verdad? Dice lo siguiente, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Hay que tener paciencia, hay que ser longánime, pero es necesario, según lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, que nosotros exhortemos a aquellos que
quieren aprovecharse. Por eso en algún momento Pablo habló de amar con discernimiento, porque muchas veces nuestro concepto es que el amor, en nuestro concepto natural, el amor es dar todo sin equilibrio. No, necesitamos tener el equilibrio. Por eso es que necesitamos tanto que el amor ágape crezca en nosotros, que es ese amor de Dios. Es importante el amor fileo, el amor entre los hermanos, pero más importante es el amor ágape. Es ese amor de Dios que es equilibrado. Dios había establecido que el pecado tenía una consecuencia, la muerte. Y Él envió su propio Hijo para satisfacer esa justicia que Él mismo había determinado. Entonces veamos ahí un amor equilibrado. Amó al mundo y entregó a su Hijo. En ningún momento violó lo que Él había determinado. Y es lo que muchas veces pasa. Los hermanos creen que por amor, no, el hermano le quito prestado, no le pago, él tiene que amarme. No es así. Es un amor ágape, un amor que realmente nos lleva a ser dignos del llamamiento, a ser dignos de lo que Dios desea entregarnos. No es ese tipo de amor a lo que el mundo proclama y que nosotros muchas veces creemos que es amor. Alabado sea el Señor. Todos nosotros servimos por amor y debemos servir por amor. En primera de Juan 4:10 nos dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amar es entregarse, pero entregarse según estos principios divinos, con el propósito de llevarnos al Padre e introducirnos en Él. Y no viviendo de cualquier manera seremos introducidos en el Padre. Entonces, esta es una muestra del amor del Padre para con nosotros. Nos entregó a su Hijo. Y no solamente lo entregó, fue un sacrificio que el Hijo tuvo que hacer para alcanzar el objetivo, que era darnos vida y vida eterna. Entonces, el amor es entrega, pero esta entrega implicó un sacrificio, que fue el sacrificio del Padre. Entonces, no hay amor sin sacrificio, hermano. Necesitamos amar, que es entregarnos, pero en el momento que haya que sacrificar algo, debemos estar dispuestos. No sé si me hice entender. Amar es entregarse, pero en esa entrega se requiere sacrificio. Y hay momentos en nuestro servicio a Dios, sirviendo a los hermanos, donde tenemos que sacrificarnos por ello, donde tenemos que entregar algo por ello, por amor a ellos, por amor a su salvación, por amor a su crecimiento. Y esto es bien importante que nosotros podamos verlo. Alabado sea el Señor. Cuando nos conectamos con Dios y estamos en esa conexión continua con el Señor, entonces el Señor puede derramar o puede fluir a través de nosotros. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. Y ese amor fluye desde el trono. Mire, vamos a leer Apocalipsis 22:1 y 2. Alabado sea el Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí vemos que Dios nos suple, alabado sea el Señor, con su vida y naturaleza. Y cuando es necesario también nos corrige y nos disciplina. Está el trono, que representa gobierno, autoridad. Está el río que fluye y está el árbol de la vida. Entonces está, por un lado, el trono, que representa gobierno, representa autoridad, que es cuando Dios necesariamente tiene que corregirnos, disciplinarnos. Y también está ese río que fluye y el árbol de la vida, que cuando Dios siempre está dispuesto a darnos su vida
y su naturaleza, a través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de las situaciones. Y esa vida que nos suple es la que finalmente se manifiesta a través de nosotros, dándose a las personas. Es Dios mismo fluyendo a través de nosotros. Alabado sea el Señor. Cuando esta vida y naturaleza se añaden, entonces el amor fluye. Versículo 6 del versículo 16 de 1 de Juan 4 dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí vemos claramente, amados hermanos, cómo la permanencia en Dios, la conexión continua con Dios es la que nos va a permitir que esta obra de amor crezca en nosotros y nosotros podamos entonces entregarnos, sacrificarnos por los hermanos. Lo que dice 1 Juan 3:16. Aquí está una definición práctica del amor. Dice el versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Alabado sea el Señor. Amor es dar. El Señor en Hechos 20:35 dijo que era mejor dar que recibir. Alabado sea el Señor. Versículo 35 de Hechos 20. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: alabado sea el Señor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Versículo 9 de 1 Juan 4. Alabado sea el Señor. Volvemos a 1 Juan 4, 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y cuando Abraham rápidamente entregó a su hijo, él era como una figura de lo que el Padre haría por nosotros. Entregar a su único hijo por nosotros. ¿Cierto? Y eso es lo que Dios hizo. Entregó su hijo. Y esa es la expresión práctica del amor. El Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero que fue provisto para limpiar nuestros pecados. Y todo lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo por amor. Vamos al versículo 11 de 1 de Juan 4. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, como dice Juan 3:16, de tal manera, porque realmente para que usted entregue su único hijo por los demás como un sacrificio, es un amor tal, incomparable. Pero si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto no es tan fácil. Es fácil decirlo, pero cuando comenzamos a ver nuestros errores, nuestras dificultades, no es tan fácil. Pero es hacia donde debemos caminar, alabado sea el Señor. Y es hacia donde el Señor quiere llevarnos, queridos hermanos. Ese amor maravilloso que fue derramado a través del Hijo por nosotros. Bendito sea el Señor. Romanos 5, 7 al 10. Este es el amor ágape. Romanos 5, 7 al 10 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amados hermanos, éramos enemigos de Dios y Él
murió, entregó su Hijo por nosotros. Esto es el amor. Esto es el amor verdadero. Este es el amor ágape, el amor que debe crecer. Y esta es la obra que debemos llevar adelante en las iglesias. Alabado sea el Señor. Termino con este versículo. Quiero que terminemos leyendo Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 12. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresores. Bendito sea el Señor. Hermano, esta es la mayor expresión del amor ágape, de la obra de amor. No era justo que él muriera, no era justo que él padeciera, pero todo lo hizo por amor. En tu servicio, hermano líder, hermana líder, todos los que servimos, cuántas cosas no serán injustas, pero recuerda que el que te dio esa porción lo hizo por ti. Aún no mereciéndolo, él nos colocó en la iglesia para servir, y para servir por amor. Dios le bendiga. Jesús es el Señor.